Capítulo 4. Caín y Abel. Génesis 4 del 1 al 15. En medio del campo hay un joven sentado en la hierba y a poca distancia pasta un rebaño de ovejas. El joven cuida del rebaño. Si una oveja se aleja, se levanta y acude a por ella. No las dejará alejarse para que no sean presa de algún león u otra fiera. No mucho más lejos, otro joven cuida de la tierra. Quizás ha sembrado trigo o avena, tal vez ha plantado una viña. Está arrancando las malas hierbas, las espinas, los cardos. De vez en cuando deja por un momento el trabajo y se seca el sudor que corre por su frente. A veces descansa un momento mirando a su alrededor, el cielo azul en el que pequeñas nubes están flotando, a los árboles cercanos, a las ovejas en la lejanía. Después se agacha y sigue su trabajo con mucho celo. ¿Quiénes son estos dos jóvenes? ¿Quién es el pastor sentado sobre la hierba y el labrador que trabaja afanosamente? Adán y Eva fueron arrojados del hermoso paraíso, como castigo por su desobediencia. Si no hubieran escuchado al diablo, si no hubieran comido del árbol prohibido, si hubieran escuchado al Señor, si hubieran, demasiado tarde, habían violado la orden del Señor y ahora sufren su castigo. Cuán triste debe haber sido para Adán y Eva. Es verdad que ellos sabían que el Señor les había perdonado aquel pecado. Sabían y tenían fe de que el Señor Jesús vendría para ellos y se encargaría de pagar por sus pecados. Pero no obstante, tenían una gran aflicción. Recordaban la diaria compañía con Dios y las consecuencias del pecado. Ahora Adán tenía que trabajar durante el día entero, desde las primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche. Cuando volvía a casa por la noche estaba rendido. Le dolía la espalda de tanto tener que agacharse para arrancar las molestas espinas y cardos. Tenía las manos cubiertas de rasguños causados por las agudas espinas. Añoraba el tiempo pasado en el paraíso, cuando nunca estaba cansado ni tenía dolor, ni siquiera conocía entonces el dolor. Pero, ¿sabéis qué era aún más doloroso para él? Que era precisamente por su propia culpa que ahora tenía que trabajar duramente. Pasado algún tiempo, Adán y Eva tuvieron hijos. Llamaron Caín a su primogénito y cuando Caín tuvo un hermano, este fue llamado Abel. Ahora Eva tenía también muchas ocupaciones para cuidar de sus hijos. Cuando estos aprendieron a andar, tenía que tener cuidado para que no se perdiesen o no les ocurriese alguna desgracia. Cuando los niños estaban acostados, durmiendo plácidamente, Eva también se encontraba cansada y añoraba el tiempo cuando vivían en el paraíso y se encontraba tan apenada como Adán. Los dos sentados hablaban de aquel tiempo, se sentían tristes por haber pecado contra el Señor. Pero cuando pensaban en que Dios les había prometido un Salvador, entonces su corazón se inundaba de alegría. Cuando sus hijos crecieron y aprendieron a hablar, Adán y Eva le contaron todo cuanto sucedió. Les han indicado dónde estaba el paraíso y hasta es posible que Caín y Abel hayan visto a los ángeles con la espada de fuego guardando la puerta del paraíso. Adán y Eva les han dicho que no es por culpa del Señor que ya no pueden vivir en el paraíso, sino que la culpa es solamente suya. También les han hablado de la promesa y les han dicho que cuando hagan algo malo pidan rápidamente perdón al Señor. Abel escucha atentamente, pero Caín pensaba más en sus juegos. Los dos hermanos, cuando crecieron, tuvieron que trabajar. Entonces no existían las escuelas
y por tanto no estaban obligados a asistir a la escuela. Caín fue labrador, se dedicaba a trabajar la tierra, la cavaba con un trozo de madera, ya que entonces no había arados ni azadas. Después de preparada la tierra, la sembraba. Abel, más joven, era pastor. Se pasaba el día entero cuidando el rebaño de ovejas para impedir que fueran devoradas por las fieras. ¿Qué cambio tan profundo se produjo como consecuencia del pecado? Caín era el mayor, más alto y más fuerte. Abel era más débil. Antes de dormirse los dos se ponían de rodillas para orar al Señor. ¿Lo hacéis también vosotros? Abel pedía al Señor que le perdonase el mal que había hecho durante el día. Caín también oraba, pero siempre terminaba él primero. Pensaba más en su tierra y en los frutos. Adán y Eva también han contado a sus hijos que un día vendría el Señor Jesús para ser castigado en lugar de todo su pueblo y de esta forma perdonar todos sus pecados y librarlo de la condenación. Abel, que estaba triste por las cosas malas que hacía, deseaba ser liberado del pecado. No quería hacer el mal y sin embargo cada día volvía a caer en el mal. Se daba cuenta de que con sus pecados ofendía a Dios y suplicaba al Señor que le diera un corazón nuevo. Caín no sentía esta necesidad. Las ovejas de Abel tenían corderillos que crecían y de esta forma su rebaño aumentaba más y más. Caín plantó un viñedo en el que se produjeron pequeñas uvas y cuando maduraron las cogió para comerlas. Quizás Abel también comió de las uvas. Un día Caín y Abel quisieron dar una ofrenda al Señor y salieron al campo para buscar grandes piedras, las cuales apilaron erigiendo una especie de mesa a la cual llamaron altar. Pusieron unas ramas secas sobre el altar. Caín fue a su huerto y tomó un puñado de frutas que colocó sobre las ramas secas. Abel fue a sus ovejas y escogió la más hermosa de su rebaño para ofrecerla al Señor. Mató esa hermosa oveja y la colocó sobre el altar. Después los dos encendieron la ofrenda y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero rehusó a Caín y su ofrenda. Los dos se dieron cuenta de ello. Abel en su corazón sintió que el Señor aceptaba su ofrenda, pero Caín ha sentido que su ofrenda era rechazada. ¿De qué manera los dos se han dado cuenta de ello? No lo sabemos. ¿Pero por qué aceptó el Señor la ofrenda de Abel y no la de Caín? El Señor ha visto la intención sincera y honesta de Abel porque le había dado un corazón nuevo. A pesar de esto, Abel ha pecado muchas veces contra el Señor, pero también ha sentido un gran dolor por ello y ha pedido al Señor que perdonase sus pecados. Tenía fe en que el Señor Jesús pagaría por sus pecados. Abel reconocía que tenía que morir por sus pecados y por eso ha tomado una oveja y la ha matado. Con ello quería decir: Señor, yo debería morir, pero en lugar mío muere este animal. Esta oveja era un símbolo del Señor Jesús que moriría una vez para que Abel pudiera obtener la vida eterna. Caín no sacrificaba con un corazón sincero, también hacía malas cosas, pecaba muchas veces, pero esto no le hacía sentir angustia. No pedía al Señor que le perdonase por sus pecados. No se preocupaba de estas cosas. No necesitaba del Señor y no podía reconocer que debía morir por sus pecados. Por eso no sacrificaba ninguna oveja. Solo dio al Señor un puñado de fruta. Era más que suficiente en su opinión y el Señor debería contentarse con eso. Por ello el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Cuando Caín vio que su ofrenda había sido rechazada, se enojó con su hermano Abel, que no tenía ninguna culpa. Tal era el odio que sentía Caín, que muchas noches no podía dormir y tampoco tenía ganas de comer.
Se puso pálido y cada día estaba más delgado. No quería hablar con su hermano. El Señor diose cuenta y advirtió a Caín: «Escuchad su voz. Caín, ¿por qué no puedes dormir? ¿Por qué estás enflaqueciendo? ¿Estás disgustado con Abel porque yo he aceptado su ofrenda y no la tuya? Pero la culpa es tuya. No la has ofrecido con sinceridad». Caín estaba también enojado con el Señor y no quiso escucharle. Un día, Caín y Abel estaban juntos en el campo y entonces Caín comenzó a discutir con Abel. De repente comienzan a luchar. Caín le echó sobre la tierra, golpeándole con tal fuerza que mató a Abel, que queda tumbado sobre la tierra, la cual es teñida con la sangre de Abel. Caín deja a su hermano y huye a toda prisa. El Señor ha visto lo que ha sucedido y pregunta a Caín: «¿Dónde está tu hermano?». «No lo sé», contesta Caín. «¿Acaso tengo yo que cuidar de Abel?». Era una respuesta insolente y además mintió al Señor. ¿Mentís vosotros también? El Señor conoce la verdad. El Señor sabía que Caín había matado a Abel. Oíd lo que dice Dios: «Caín, tú sabes muy bien dónde está tu hermano, porque tú le has matado. Lo he visto. La sangre de tu hermano ha teñido la tierra». Caín fue castigado severamente. A partir de ahora, Caín tendría que andar errante por la tierra. Su trabajo sería duro porque la tierra sería menos fértil que antes. Caín se da cuenta de que el Señor lo sabe todo, incluso que ha matado a Abel. Sin embargo, Caín no se arrepiente, solo teme al castigo. Amigos, cuando habéis hecho mal, muchas veces tenéis miedo, pero no os arrepentís de ello. Caín tenía miedo, temía que ahora alguien le matase, pero el Señor le dijo: «No serás matado, pero yo te castigaré». Caín huyó lejos de su padre y de su madre, pues no se atrevía a ir a casa. A la noche Adán esperaba en casa. Era muy tarde y Caín y Abel aún no habían regresado, y su inquietud aumentaba por momentos. Adán y Eva salen juntos a buscarles. Y cuando Adán y Eva salen juntos a buscarle, hallan a Abel muerto sobre la tierra, pero de Caín no han hallado el menor rastro. Juntos llevan el cuerpo muerto de su hijo a casa. Grande ha sido la aflicción de los padres y hermanas de Abel, y es una noche muy triste para ellos. Al día siguiente Adán entierra a Abel. El alma de Abel ha ido al cielo. Abel ha podido ir al cielo para estar por siempre con el Señor. Allí no hay dolor, ni pecado, ni tristeza. Si sois convertidos por el Señor, también vosotros, jóvenes, iréis al cielo. Pero si quedáis inconversos, estaréis perdidos para siempre. Orad al Señor que perdone todos vuestros pecados, como Abel hizo muchas veces en la soledad del campo, donde solo era visto por el Señor.